Hola, 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 muy buenas noches, ya estamos aquí de nuevo. Son las 9:05 de la noche y estamos aquí comenzando otro video. Hoy vamos a platicar sobre 4 acciones místicas que puedes hacer para vivir sin miedo en una ciudad insegura. Nótese que digo vivir sin miedo y no digo seguro, porque esa es una de las primeras trampas de la mente, ¿no? Tu mente te va a decir todo el tiempo que hay una buena probabilidad, si haces esto o si haces aquello, de que te sientas seguro, y que si tú, en lugar de cerrar, darle una vuelta a la perilla de tu puerta, le das 2, pues entonces estás más seguro. O que si tú caminas y tienes el paso más rápido, pues entonces estás más seguro. Y esa es una de las primeras y clásicas trampas que tiene nuestra mente para hacernos creer que no hay diferencia entre la mente y nosotros. Es una de las primeras trampas que tiene. Así que no vamos a hacerle durante este video mucho caso a nuestra mente. No vamos a hacerle mucho caso. Y en lugar de decir que son 4 acciones místicas para sentirse seguro, vamos a decir que son 4 acciones místicas para vivir sin miedo. Hola, Pau. ¿No? Entonces, otra de las cosas que digamos que son muy comunes con el trabajo con la mente, aparte de que lo primero que va a hacer es decirnos, como les comenté, que entre más nos aseguremos, entre más acciones físicas o mentales hagamos, estamos más seguros. Otra trampa es que normalmente pensamos que esa cuestión de seguridad está por fuera de nosotros, que no tenemos en realidad una participación clara en nuestros aspectos de seguridad, más que la que corresponde al momento de que nos estamos protegiendo. Si nos protegemos y si nos sabemos proteger, pues entonces sí podemos aumentar nuestra seguridad. Pero lo que pasa allá afuera es esos orígenes de la inseguridad. No tenemos ninguna clase de control sobre ellos, solo podemos defendernos, pero no tenemos un control sobre lo que vaya a pasar. O sea, puedo defenderme y prever hasta cierto punto que me asalten, por ejemplo, pero el hecho mismo de que me asalten, pues no lo puedo prevenir. Yo no controlo lo que hacen los demás. Si lo controlara, pues por supuesto que no permitiría que me asaltaran, dice nuestra mente, para, pues digamos que permanecer en control con nosotros. Entonces, pues bueno, vamos a darle otros elementos a nuestra mente para que los agregue a su discernimiento y que, bueno, pues que cada uno de nosotros saquemos la conclusión a donde querramos llegar para ver si de verdad podemos o no influir y hasta qué punto en lo que los demás hacen con respecto a nosotros, y ver si podemos evitar en varios sentidos, podemos evitar que nos sintamos tan inseguros, ¿no? Y protegernos menos e influir más en los demás, cuando normalmente es al revés, cuando normalmente decimos en los demás, en el asaltante yo no influyo nada, pero sí puedo protegerme. ¿Y qué tal si le diéramos elementos al contrario a nuestra mente? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué le gustaría a nuestra mente que pasara al respecto? Entonces quedamos que son 4, vamos a empezar con el número 1, ¿no? La primera acción mística que podemos hacer para vivir sin miedo en una ciudad insegura, pues tiene que ver con el concepto de cocreación. ¿Qué significa ese concepto de cocreación? Significa que todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, está en concordancia con los planes de unos y de otros. Todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene un propósito, digamos que común, que después se va haciendo específico. Cuando yo necesito que pase algo, pues entonces me pongo de acuerdo con los demás. A ver, espérate, Moisés, ¿me estás diciendo que en algún sentido tú te pones de acuerdo con el asaltante para que te asalte? Sí,
No, a ver, espérame, si yo me pusiera de acuerdo con mi asaltante para que me asaltara, pues entonces, ¿sabes qué, Moisés? Pues nunca me pondría de acuerdo, ¿no? Siempre le diría que no quiero que me asalte, ¿no? Bueno, pues sería lo mismo que cuando tú, por ejemplo, vas manejando y queriendo sin querer te le cierras a alguien y luego te vas y esa persona se queda, digamos que con coraje o se queda resentida, como con ese proceso, ¿no? Y sin embargo tú fuiste y te le cerraste y al cerrártele, al dar el volantazo y la otra persona tener que cerrar y se enojó, pues entonces, se está produciendo una reacción en esa persona. Esa persona, tú te pusiste de acuerdo a un nivel que no es consciente para que tú, incluso sin saberlo, sin haberla seleccionado, sin haber conocido a esa persona, le hicieras, digamos que un regalo de la creación de una emoción. Que él se diera cuenta de una emoción. Dicen muchos budistas que cuando estamos molestos, en realidad lo que nos pasa no nos hace enojar, sino que lo que nos pasa hace que salga a flote el enojo que ya traemos. O sea que si alguien te hace enojar en la calle, en realidad no te está haciendo enojar, sino que está, digamos que tocando la burbuja de enojo que tú de por sí ya traes y la hace estallar. Lo mismo pasa por ejemplo, con tristeza. Lo mismo pasa con concepciones de desilusión. Lo que nos hacen las otras personas no nos lo están haciendo, sino que lo que hacen es reventar burbujas de emociones que nosotros ya de por sí traemos y que nos ponemos de acuerdo con ellos para que esas emociones revienten. Y lo mejor que nos podría pasar en nuestra vida es que esas emociones revienten. Porque ¿qué pasa si no revientan? Pues te enfermas. ¿Qué pasa si no revientan? Se van haciendo más grandes y terminan por reventar. Entonces, lo mejor que le podría pasar a esa persona, yo sé que suena extraño, suena incluso chocante, pero lo mejor que le podría pasar a esa persona es que tú te le cerraras, ¡zum! Y que al hacer ese proceso y la otra persona estallar y decir, ¡fíjate! Pues en ese momento estalla una pequeña burbuja de enojo que esa persona ya traía y que tú, digamos, entre comillas, amablemente le estás regalando la experiencia. Repito, sé que esto suena muy chocante porque entonces significa que ya no podemos hacer tan responsables a las otras personas de lo que nos producen. Porque entonces quiere decir que las otras personas lo que están haciendo es romper esas burbujas de emociones que nosotros ya traíamos y que o no nos habíamos dado cuenta que teníamos o nos habíamos dado cuenta que traíamos, pero que no sabemos cómo manejar. Es como cuando yo lo he escuchado así directamente, ¿no? Alguna persona que acaba de tener un problema fuerte de tránsito y la persona decía, yo que venía tan bien, yo venía hasta de buenas y de repente me pasa esto. Y entonces así de, no, pues no. Había ya en esa persona un concepto de enojo del que o no estaba consciente o no quería trabajar con él. Y entonces al no estar consciente o no querer trabajar con él, pues entonces pide, otra vez entre comillas, pide el favor, otra vez entre comillas, de que alguien vaya y le rompa esa burbuja de enojo que de por sí ya traes. Por ejemplo, traes la emoción de que no te soportas. ¿Qué tal si vas con un vecino y le pides que haga un montón de ruido que no soportas y que te ponga exactamente el estilo de música que no te gusta y que te lo ponga a alto volumen y que no termine nunca? ¿Qué tal que si ese vecino cuando haces eso te hace estallar? Y te hace estallar una sensación de enojo, pero que a su vez está relacionado con la emoción de que no te soportas. Entonces, ese es el primer concepto, el concepto de cocreación. Si tú entiendes ese concepto de cocreación, de que nada de lo que te está pasando o te pasaría en cuestiones de inseguridad es al azar,
sino que todo tiene un propósito, y las personas que, digamos que de alguna manera te violentan, tienen tu permiso para hacerlo, que repito, puede ser muy chocante escucharlo, sobre todo las primeras veces. Pues entonces tienes la oportunidad de tomar el control. Si yo lo estoy permitiendo para que revienten burbujas emocionales, pues mejor me pongo a trabajar con mis burbujas emocionales. Antes de que tenga yo la necesidad de llamar a alguien para que las reviente por mí. Por ejemplo, vamos a ver la segunda acción mística que puedes tomar. El primero dijimos que era la cocreación. La segunda acción mística es, pues estar consciente de que probablemente estás muy aburrido. Y esto otra vez es algo que choca mucho, ¿no? Cuando te lo dicen. A ver, Moisés, me estás diciendo que podría yo estar, sin darme cuenta, tan aburrido que estoy buscando adrenalina inconscientemente. Sí. Me estás diciendo que podría yo tener una relación tan mala con mi aburrimiento y con mi insatisfacción. Y tan mala, abro paréntesis, significa que no lo reconoces, o de entrada quiere decir que no lo reconoces, cierro paréntesis. Me está diciendo que podría tener una relación tan mala con mi insatisfacción, con mi aburrimiento, que podría estar yo llamando una situación que me dé adrenalina, así, el rush completo. Sí, claro que sí. Siguiendo lo que habíamos hablado antes de la cocreación, es como si agarraras y dijeras, pues vamos a hacer estallar esa burbuja de aburrimiento y de insatisfacción de la que no estoy consciente, con la que no he trabajado, que no la tengo a la mano, pero que necesito, y necesito mucho hacerla consciente. Necesito trabajar con ella. Y entonces, ¿qué hago? Pues voy a buscar adrenalina. Y de paso, puedo volverme un héroe, porque estoy resistiendo, porque estoy pasando a través de eso, o porque no puedo resistir esa situación. Pero todo tiene que ver con un proceso de aburrimiento que no ha sido identificado. Wow, o sea, ¿puede estar tan aburrido? Sí, lo que pasa es que socialmente el estar aburrido no es muy aceptable. Entonces, por eso lo escogí, porque es muy complicado aceptar, tanto a nivel social como a nivel particular, que estamos aburridos y que ese es un concepto de sufrimiento. Porque la sociedad lo liga inmediatamente con un concepto de éxito. Ahí todo artificial y todo feo, pero la sociedad lo hace. Y entonces así de ¡pum! Pues resulta que puedo llegar a hacer eso. Puedo llegar a necesitar ese rush. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el enojo. Esa sería la tercera, con el enojo. Puedo estar tan enojado con algo, con alguien, con alguna situación. ¿Y que no les ha pasado? ¿No lo han visto? Que cuando ustedes están enojados, ya sea consciente o inconscientemente, salen de su casa y absolutamente todo lo que ven, todas las personas parecen estar enojadas. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado? ¿No han visto que es demasiada coincidencia pensar que ese día, efectivamente ese día, justo cuando ustedes pensaban que estaban tan bien, resulta que se les cierra un coche, resulta que los ven feos, resulta que el dependiente no hace su trabajo como debería ser, resulta que las cosas no salen? Y esos son todos digamos que shots que ustedes se provocan para darse cuenta del enojo que traen dentro. ¿Y saben qué? Pues no va a parar hasta que ese enojo salga. Solamente que si ustedes no están conscientes de eso,
pues entonces la burbuja pudo haberse hecho ya demasiado grande y cuando estalla, pues estalla fuerte. Por eso es tan importante reconocer el enojo. Y por ejemplo, la tristeza que está subyacente en ese enojo. La cuarta sería trabajar con las culpas. En este sistema social que tenemos, básicamente todos queremos ser buenos. Ya hemos platicado en otros videos como las desventajas de querer ser bueno, ¿no? Pero en este sistema que tenemos, todos queremos ser buenos. ¿Y qué significa querer ser bueno? Pues que cuando has dejado de hacer algo, sientes, piensas que necesitas castigo. ¿Y cuál sería la mejor forma de obtener un castigo? Te dices a ti mismo de manera inconsciente, pues es atrayendo una situación donde haya una pérdida, que sea proporcionalmente dolorosa a lo que tú estás sintiendo con tu culpa. Chécalo, revísalo, ve con qué cosas no te has reconciliado de tus decisiones, de lo que has hecho o dejado de hacer. Ves en qué parte sientes culpa. Y inmediatamente vas a encontrar a la hora de lo de la culpa, vas a encontrar y vas a empezar a ver si empiezas a jalar el hilo y te vas a dar cuenta de todas las veces que por culpa te saltaste uno, Pau. Dice Pau, el 3, culpa o castigo, no, pero te faltó otro. El 3 sería el enojo y el cuarto sería la culpa. Te vas a dar cuenta que por culpa, por necesidad de castigo, la gente llama situaciones estresantes que le causen ese mismo dolor que tú crees que has causado. Y una forma muy sencilla de trabajar con la culpa es que, digamos que tú te llevas a juicio y que tú eres el juez, o sea, tú eres el juez, el fiscal y la defensa y el acusado, tú eres todos. Y de repente pues vas con el juez y le dices, señor juez, pues cometí esta falta. Y el señor juez pues puede ser muy severo o no. Y entonces en ese proceso pues tú dices, bueno, ¿cuánto castigo necesito? ¿De verdad necesito todo este castigo? ¿De verdad necesito este castigo de que me pase esto tan angustiante? Y es una respuesta que cada quien debe responderse pues de manera muy, muy íntima. Entonces, como ven, es algo completamente diferente a lo que piensa nuestra mente. Nuestra mente nos dice, no tenemos nada de control sobre lo que está pasando allá, pero sí tenemos control en la forma en cómo nos protegemos. Y ahora esta invitación de un nuevo paradigma es decir exactamente lo contrario. No sirve de mucho protegernos, en realidad darle doble vuelta a la perilla o ponerle otro botoncito de seguridad en realidad no me hace sentir más protegido. Ni ponerle otras 5 alarmas a mi coche va a impedir que le pase algo. Y sin embargo sí puedo ejercer influencia directa en lo que hacen los demás. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos diciendo es que los demás son nuestro instrumento amoroso, al que a veces llamamos para hacer estallar las burbujas de enojo, de aburrimiento, de culpa. Nuestro inconsciente las llama, pero que si nos damos cuenta de ellas podemos trabajar con ellas sin necesidad de hacer todo ese proceso. Si vamos directo hacia ellas, aunque eso implique ir directo hacia el dolor, que es lo más amoroso que puedes hacer por ti, ir directo al dolor, pues entonces no necesitaremos que nos anden dando sustos por ahí. ¿Sale? Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Estamos en comunicación. El siguiente video, que yo creo que sí va a ser dentro de hoy en 8, va a ser sobre las relaciones de pareja. Vamos a platicar sobre qué cosas podrían hacer las chicas, las mujeres, las damas, las féminas, para tener siempre una muy buena relación con sus compañeros. ¿Vale? Cuídense. Nos vemos.